compañeros heridos, muévanse el fiscal igual. ¡Un dos! Esta es parte de la llamada de auxilio de uno de los agentes emboscados en el Estado de México. Sí, otra emboscada en contra de ministeriales en el Edomex. Bienvenidos, el Caporal del 4 de noviembre. ¡Comenzamos! ¿Recuerdas la explosión en San Pablo Xochimehuacán, en Puebla? Bueno, hoy el secretario de Salud del Estado de Puebla, José Antonio Martínez, informó que falleció la segunda persona víctima de esta explosión derivado de la ordeña de un ducto de gas LP. Se trató ahora de una mujer de 62 años de edad. A la fecha, hasta este momento que estoy haciendo este video, hay 13 personas hospitalizadas por esa explosión que fue, recordemos, derivado del robo de gas. 7 de las 13 hospitalizadas están reportadas como graves. Esta explosión ocurrió la madrugada del pasado 31 de octubre. Otra. Otra. Esta mañana medios veracruzanos reportaron la detención de José Alberto Díaz, hijo del diputado priista Gustavo Díaz Sánchez. Señalaron que fue detenido el joven por portación de arma en la vía pública. Esto en el municipio de Cosolapa, en los límites de Veracruz con Oaxaca. Como de manera oficial ninguna autoridad informó de la detención, ni autoridad del lado de Veracruz, ni autoridad del lado de Oaxaca, hubo diversas protestas en la carretera Tezonapa-Omealca y en la localidad de La Quebrada. Más tarde, el diputado, el papá del detenido, ingresó a la comandancia de la Fuerza Civil del estado de Veracruz en Cosolapa para asegurarse personalmente de si su hijo estaba detenido o no en la comandancia. Acto seguido, los policías veracruzanos también detuvieron al diputado y hasta este momento ninguna autoridad ha informado de ninguna de las dos detenciones, ni mucho menos de los motivos, ni del hijo ni del padre. Este video que te voy a mostrar a continuación fue grabado por Lázaro Cruz, quien se identifica como empleado del Ayuntamiento de Cosolapa, y fue publicado desde la cuenta del diputado cuando este estaba al interior de la comisaría, creían que a punto de ser detenido. Estaré dando más detalles en los próximos días sobre este caso, porque independientemente de si el padre y el hijo son culpables de algo o no, la policía de Veracruz no debe de incomunicar a los detenidos, y se trata de acontecimientos que hemos visto reiteradamente en los últimos meses en la entidad, principalmente cuando los acusados son de la oposición. Así que estaré al tanto. Este es el video que fue difundido desde la cuenta del diputado grabado por un empleado del ayuntamiento. Estamos rodeados de elementos de la policía estatal, no nos dejan pasar. Estamos en la vía pública y no nos dejan salir, ya nos revisaron. Estoy aquí con la esposa del diputado, con la señora Araceli López Marigal y otros compañeros. No sabemos nada el motivo de nuestra visita aquí en estas instalaciones fue preguntar por el hijo del diputado, por José Alberto Díaz López. El diputado entró a las oficinas para preguntar, es la hora que no sabemos nada de ellos. Tiene más de una hora que el diputado ingresó a las oficinas y no sabemos nada de ellos. A nosotros ya no nos permiten salir, estamos aquí afuera en la calle, la vía pública, y la Policía Estatal de Veracruz y Policía Municipal de Fortín nos impide el derecho de tránsito. Estamos rodeados, no nos han dicho el motivo por el cual no nos podemos retirar. En tanto, en Acapulco, Guerrero, la violencia no para luego de que en las últimas semanas han sido registrados incendios a vehículos, a transporte público, incluso a la central de abasto. En las últimas 24 horas han sido asesinados a balazos 2 taxistas. El primero la noche del pasado miércoles en el fraccionamiento Costa Azul, el segundo la tarde de ayer en la colonia Coloso. Si bien en las últimas 24 horas suman 2 los taxistas asesinados, en las últimas 36 horas van 6 personas asesinadas
taxistas, entre otros oficios, 6 personas. Así las cosas en Acapulco, Guerrero, donde por cierto el pasado 30 de octubre la alcaldesa morenista Abelina López pidió a los medios de comunicación callar sobre la inseguridad porque, aseguró, dijo, hay que comer de algo. Hablar de transporte ustedes lo saben. Hablar de la zona de ahí de la central de abasto ustedes también lo saben. Díganme, ¿dónde está la alarma de la tendencia? La alarma lo ponen los medios. Si no cuidamos lo que aquí comemos, no sé de qué vamos a comer. No sé de qué vamos a comer. ¿Por qué Cancún se mantiene callado? Porque todos hemos entendido que hay que comer algo. ¿Quién sería capaz de emboscar a policías de Tecoaltiche, Jalisco, a agentes de la Fiscalía del Estado, a elementos de la Guardia Nacional y a elementos del Ejército al mismo tiempo? Bueno, esto ocurrió hoy precisamente en Teocaltiche, Jalisco. Un convoy integrado por elementos de estas 4 corporaciones avanzaba entre los pueblos de Santa Rosa y San Gaspar de los Reyes para investigar una desaparición, cuando de pronto comenzaron a dispararles desde diversos lugares. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó en este comunicado que estás viendo en pantalla que los elementos de las corporaciones municipales, estatales y federales se movieron a la zona para apoyar a sus compañeros emboscados. Se sabe hasta este momento que la emboscada inició a las 6 de la tarde y la balacera tardó alrededor de 2 horas. Sin embargo, hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, las autoridades no han dado un balance del enfrentamiento. No se sabe de heridos, de muertos, del grupo delictivo que los emboscó. Así que seguiré informando sobre este tema en mis próximos videos. Y antes de llegar al tema principal, quiero agradecer a los miembros de este canal porque gracias a sus membresías es posible este tipo de contenidos, este tipo de videos que no generan ningún ingreso económico. YouTube no monetiza temas cuando hablo sobre todo de acontecimientos de alto impacto. Este tipo de videos es gracias a los miembros, a quienes apoyan este canal y que, por cierto, las membresías sirven para continuar con mis estudios de maestría en periodismo. Tú puedes apoyar este canal. Al lado del botón de suscribirte dice únete, dale clic ahí y ahí encontrarás más información. Al menos 4 emboscadas suman en lo que va del año en el Estado de México en contra de agentes en esa entidad. La del 18 de marzo, la del 2 de julio, la del pasado 26 de octubre y la de hoy. Ahora ocurrió en el municipio de Texcaltitlán. La Fiscalía General del Estado de México informó que policías ministeriales estaban trabajando en la identificación, en ubicar puntos de vigilancia y casas de seguridad en la zona de la familia michoacana, cuando de pronto fueron atacados por sorpresa en la carretera La Puerta Coatepec, en la comunidad Ojo de Agua. El balance: 2 agentes asesinados, 6 agentes más heridos y que por cierto fueron trasladados al hospital, uno de los cuales ha sido reportado como delicado. También hubo un detenido, sin embargo fue reportado como fallecido cuando era trasladado a las instalaciones de la misma Fiscalía Mexiquense. Le aseguraron, según las autoridades, le aseguraron aparatos de comunicación que utilizaba para las labores de halconeo, para avisar sobre la presencia de las autoridades. Ha sido difundido un audio en las últimas horas en donde un policía de investigación solicita apoyo, un audio que te voy a compartir más adelante. Y tras este audio, tras esta llamada de auxilio, hubo un operativo integrado por elementos estatales y federales con el objetivo de dar con los agresores. Incluso se informó que iban a visitar los hospitales para ver si encontraban a personas heridas por bala que pertenecieran obviamente al grupo delictivo. Con esta suman 4 las emboscadas, al menos de las conocidas, en el Estado de México, en contra de diversas autoridades, de diversas corporaciones de seguridad. Sin embargo, en todas ha habido presencia de ministeriales, de elementos, de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México. Este es el audio, te comparto el audio de donde piden ayuda por pues cuando son emboscados. Y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. De Tezcaltitlán, un dos, Tezcaltitlán, en las cabañas de Tezcaltitlán, en Putiza, hay compañeros heridos, muevan.